¿Qué tal? Bienvenidos a la entrega número 25 de la psicología del éxito, cápsulas que han estado haciendo un resumen de los capítulos del mismo libro, Psicología del éxito, del coach español Mario Luna. Venimos de la idea de jugar nuestro juego, de competir con nosotros y jugar nuestro juego y sobre todo una vez que hayamos encontrado ese juego, que será los elementos de nuestro, le ha llamado nuestro combo ganador, nuestro paquete de triunfo, que también se puede llamar como el superpoder, nuestro propio y auténtico, inigualable, en realidad así, aunque parezca comercial, superpoder de cada uno de nosotros. Esa va a ser la herramienta más auténtica contra la que nadie en nuestro juego de ser nosotros mismos nadie va a poder competir. Bueno, quizá lo intenten, pero evidentemente nadie nos va a ganar en el juego de ser nosotros mismos. Cultiva tu superpoder, se llama la entrega y la cápsula de hoy. No voy a negarte que soy un genio. Lo único que cuestiono es que tú no lo seas. Va, eso está bien bonito porque es como compartir el mecanismo del proceso de convertirse, cuando menos así como lo establece, de convertirme en un genio. Dice entonces, en la entrada del templo de Delfos, en la antigua Grecia, podía leerse o puede leerse, conócete a ti mismo. Nosotros vamos un poco más allá y te vamos a decir, conócete a ti mismo para construir tu mejor ti mismo o tu mejor tú mismo. Acabas de entender que tienes que jugar tu juego, como en las cápsulas anteriores, que has de explotar tus puntos fuertes y no hay peor trampa que jugar el juego de otro. Ya vimos las consecuencias, el precio tan caro que pagamos por una determinación de esas. Esto que se aplica en la competencia deportiva es más importante aún cuando se trata del juego de la vida. También te recomiendo que regreses para revisar aquella situación del juego al interior y del juego al exterior. El juego, los dos en realidad tienen que ser compatibles porque si puedes ser maravilloso en el juego interior, ¿qué tal si en el juego exterior, en el juego de la vida, las razones por las que juegas, eres un patán, eres un desgraciado en tu propia existencia? Desgraciado es sin gracia en tu existencia. Es posible que tu jefe piense que vales un maldito pepino para desempeñar tu puesto. Puede incluso que tenga razón y rindas menos que un cero a la izquierda en tu trabajo. Pero eso implica que seas un tonto, que seas un negado. Sí y no. Igual eres lo peor en ese trabajo. Es posible que tenga razón y que seas lo peor en ese preciso trabajo. De hecho, tu incompetencia en dicho empleo, en dicha labor, puede ser un claro síntoma de que seas un crack en otra cosa. A lo mejor no estás justo en la posición indicada con respecto a tu propio juego y a tu talento. Estás desempeñando una situación en la cual tienes menos muchísimos puntajes. Entonces podría ser el más malo ahí, lo cual es información bendita para moverte del lugar. Que podría ser un crack en otra cosa, algo por descubrir o algo que ya intuyes, pero no te atreves a afrontar por la conmoción vital que te provocaría. Posiblemente ya estés acomodado, posiblemente los demás te han instalado ahí y aquí es muy profundo. Aquí es donde me parece que es muy pertinente mexicanizarlo un poco. Es muy probable y hay mucho asunto psicológico que en tu propia familia, en tu propia casa no te dejen crecer. Recuerda que en un lugar de heridos, el menos herido va a llamar la atención y es muy probable que humille a los demás. Si tú empiezas a despegar, aunque sea en tu propia casa, aunque sea con tu propia familia, es muy probable que los otros que no han despegado te jodan la existencia, te detengan, te estén chingando para que no te desarrolles, para que no crezcas. En la medida que tú creces, la gente que está muy cerca de ti se va a sentir achaparrada, ¿no? Se va a sentir pequeña, va a sentir que la estás humillando. No digo que sea siempre, pero es muy probable que eso pase. Si eso sucede, hay que generar un trabajo interior de mayor profundidad. Aquí tenemos heridas infantiles en la infancia o tenemos Amar sin sufrir de la maestra Virginia Blanes, que tiene información valiosísima en ese nivel. Pero bueno, vamos a pensar por ahora mismo que es algo que intuyo que aquí puede estar el éxito y sin embargo estoy aquí apenas sobreviviendo. Para que nos entiendas, vamos a simular que estamos en un asunto de videojuegos. ¿Has jugado o te has enterado del Street Fighter, del peleador de la calle, el juego que juegan los niños donde dos personajes se enfrentan a caratazos, patadas, elementos, etcétera, etcétera? Bueno, se trata de un juego de lucha en el que cada personaje es distinto. Cuando no tienes idea de cómo se juega, tu instinto de supervivencia
te dice, escoge al gordo, ¿no? Escogerás al de mayor tamaño, al más fuerte, al gigante musculoso o a una bestia verde con muy mala pinta. Claro, pues si dices, a ver, se trata de defenderme, pues con esta bestia, con esta masa. A simple vista parecen los más fuertes. Y de hecho, cuando no sabes desenvolverte en el juego, cuando eres un novato, vas a llegar más lejos con ellos que con otros personajes. Atención con eso, es lo normal, está bien, con esos aprenderás y con esos avanzarás. Si escogieras uno sofisticado, ahorita lo va a decir, es probable que no le entendieras. Sin embargo, ¿sabes lo que ocurre a medida que sube tu nivel? Puedes ir experimentando con otros personajes de poderes menos obvios. Cuanto más bueno te haces, más cuenta te das de que cada personaje tiene sus cualidades particulares que lo hacen competitivo frente al resto. Esto no tiene nada de milagroso porque el juego ha sido diseñado exactamente así. Los luchadores se han calibrado de forma que exista un equilibrio de fuerzas entre todos ellos para generar esta competencia, si no sería extremadamente aburrido. Pero dicho equilibrio solo se hace obvio al nivel del experto. ¿Qué tiene esto que ver con la psicología del éxito? Nosotros creemos que el juego de la vida ha sido diseñado igual, o es muy probable más bien que el Street Fighter ha sido diseñado tal como fue diseñado el juego de la vida. Cuando eres un novato necesitas parecerte a un actor sexy o a una supermodelo para tener éxito en el amor. Queremos impactar desde el asunto de fuera. O ser hijo de papá para obtener buenas oportunidades profesionalmente. Pero en el nivel experto, las fuerzas se equilibran. No te quepa duda de que es así. Si lo encuentras y lo cultivas, este superpoder tuyo al que te perteneces te sorprenderá lo lejos que puedes llegar. Se trata de una creencia basada en observaciones científicas. Ahora mismo lo vamos a explicar. Por ejemplo, piensa en los leones. ¿Acaso no se parecen todos mucho cuando vas al zoológico? Bueno, distinguirás los veteranos de los jóvenes o las hembras de los machos, pero básicamente si viéramos distintos grupos de leones, los líderes, por ejemplo, se parecen muchísimo. Ok. ¿Acaso no se parecen todos mucho? La presión de su medio natural los hace así, como si para ser león te dijeran, si eres macho has de ser fuerte, grande y melenudo, o no tendrás éxito en la vida. Si eres hembra tendrás que ser una ágil cazadora. Y no hay sitio para nada más. Los que no son así o no sobreviven o no dejan descendencia. Por eso es que se parecen, por eso es que se van a esa especie de, sé que el término no es el más indicado, bueno, sí, a ese tipo de liderazgo, pues porque quieren pertenecer y porque quieren permanecer. Entonces, todos los líderes en ese sentido se parecen. Si quisiéramos empezar a distinguir los líderes, necesitaríamos mucha mayor cercanía. En el mundo o animal biológico estrictamente de los leones, eso no pasa. Okay. Una gacela ha de ser extremadamente ágil y veloz, sin excepciones. Un pavo real debe tener una cola majestuosa y colorida o fracasará en el amor. A un ratón le toca ser pequeño y avispado. Si pasa de cierto tamaño, muere. Si crece demasiado, se vuelve una presa fácil. En cambio, ¿qué ocurre en nuestra sociedad? ¿Cómo es posible que actualmente exista tal diversidad en nuestro grupo? Hay hombres de más de 2 metros y otros que no llegan al metro 50, y eso sin contar enanos o pigmeos. Hay señores que pesan más de 100 kilos y otros que no llegan ni a la mitad. Encontramos gordos y flacos, guapos y feos, musculosos y flacos o débiles. Con las mujeres, si tenemos en cuenta las curvas de su figura, las diferencias pueden acentuarse aún más. Y si añadimos a la ecuación elementos como las modas, las tribus urbanas, las religiones y las distintas subculturas que existen, las diferencias adquieren dimensiones de un show, de un muestrario de diversidad. En la sociedad moderna, el éxito humano no es tan distinto al de las mascotas. ¿Por qué? Pone un ejemplo, lo que pasa es que lo pone un poco largo. En el caso de la biología, los perros, por ejemplo, sí encontramos una diversidad enorme, pero atención, justo por eso los perros han sido domesticados. Los perros son bueno, son quizá el animal más cercano al hombre. Y entonces los hombres, justo en ese afán de diversidad, entonces tenemos de todas las razas, grandes, pequeños, los mezclamos para tener una raza nueva, fuertes, debiluchos, agresivos, apapachadores, porque han estado muy cerca del asunto humano. Si los soltáramos al mundo natural, volverían a igualarse, porque entonces los bulldogs, por decir, no sé mucho de este asunto, se comerían a los enanos, se comerían a los lentos, se comerían a los gordos. Y estos tendrían que pelear contra no sé qué otra raza hasta que terminaran otra vez. Se generaría un asunto bastante igualitario, como el de sus primos, los lobos, por ejemplo, o los zorros. Ok, la razón
de que en nuestra sociedad el éxito humano no es tan distinto a este asunto de las mascotas, que habitamos un medio en el que no dejan de generarse nuevos nichos, nuevas oportunidades para cada elemento de la diversidad. Y cada uno de ellos puede alcanzar un enorme éxito con rasgos diametralmente opuestos a los que te darían ventaja en otro nicho. Acuérdense que estamos en el asunto de buscar cuál es nuestro superpoder en este enorme mosaico de diversidad maravillosa. Por ejemplo, mientras a un jugador de baloncesto le puede venir bien medir más de 2 metros, a un jockey le ayudará a no pasar de 1,60 y tener una constitución ligera, evidentemente, para que el caballo lo pueda soportar. Y si bien un campeón de artes marciales mixtas se beneficiará de no sentir el dolor y dominar sus emociones, un compositor puede alcanzar la cima fomentando su excitabilidad y dejándose llevar por sus sentimientos. Paralelamente, el filósofo del siglo necesitará rendir culto a la lógica, pero al mayor cómico de la historia, la lógica le podría jugar una mala pasada, podría perder gracias y todo lo explica de manera clara. Hablamos de crear entonces tu mundo, aquel en el que tú, lector, formas parte, el mismo que establece las reglas del juego de la vida. Todos pertenecemos a este universo al que llamamos mundo, al que llamamos sociedad. Reglas que saldrá caro ignorar. Precisamente esas discrepancias pueden ayudarnos a entender mejor la psicología del éxito, porque un rasgo común del hombre o la mujer de éxito es su capacidad para explotar lo que no le hace común. Piénsalo un momento, lo voy a volver a repetir. Un rasgo común del hombre o la mujer de éxito en su capacidad para explotar es su capacidad para explotar lo que no le hace común, justo nuestras particularidades, justo nuestras diferencias, ¿ok? A diferencia de ti, para alcanzar el éxito, la mayoría de los animales necesitan superar a otros miembros de su especie en aquellos rasgos que comparten con el resto, ¿no? Evidentemente, el asunto de cazar, por ejemplo. Si los leones son fuertes y agresivos, un león exitoso será particularmente fuerte y agresivo. Así de claro, es el que es más agresivo y el que es más fuerte será el líder. Incluso en el caso de los leones tendrá derecho a las hembras para que se perpetúe la existencia de los leones. Si las gacelas son ágiles y avispadas, una gacela triunfadora puede que lo sea un poco más que el resto. Por supuesto, tú también puedes competir de esa forma. De hecho, lo intentamos de maneras muy agotadoras, pero también puedes hacerlo explotando aquellos rasgos que menos compartes, lo que nos diferencia, lo que nos distingue, lo que menos tenemos en común. En este caso, por ejemplo, con los hombres, con la parte masculina, ese puede ser mi potencial a trabajar. Lo que menos tienes de común con el resto de las mujeres, ese es tu potencial a explotar. Una fábula de Samaniego nos habla de cómo el ciervo admiraba su cornamenta y despreciaba sus flacas y escuálidas patas. Sin embargo, cuando se vio ante un apuro, sus cuernos casi lo convierten en carne de caza porque se quedaron atorados en un árbol, mientras que finalmente esas ágiles y delgadas patas fueron las que le permitieron escapar con vida. Con un total, pensemos en Michael Phelps, el nadador Michael Phelps, que tiene 22 medallas de premiación en los Juegos Olímpicos. Es el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos. Pero, ¿sabes lo mejor? Es el mejor porque aparte de su enorme esfuerzo, gracias a su deformidad, el nadador posee un raro desorden genético conocido como síndrome de Marfan, el cual afecta, entre otras cosas, a la longitud de sus extremidades. El atrapado mental medio, el tipo tibio, al verse con tal deformidad, ¿qué habría hecho? Aparte de lamentarse, seguramente utilizaría como excusa para quedar a la sombra de su potencial. Diría, soy un ridículo, no le gusto a nadie, se escondería de la gente, buscaría un trabajo ahí para supervivir, etcétera, etcétera, para sobrevivir. Sin embargo, Phelps comprendió la realidad, entendió que aplicando el filtro ganador, es decir, la manera de ver esa realidad, se convirtió en lo que fue o en lo que es. ¿Cuántas veces ocurre? ¿Cuán frecuentemente es que veamos algo que nos hace diferentes y nos sintamos inferiores al resto? Apenas todavía hace un año tal vez, posiblemente, en una sesión terapéutica le dije al psicólogo que me chocaba un poco ser tan sensible, que me chocaba ser tan vulnerable, porque soy bastante chilletas y las cosas me enternecen rapidísimo. Y me dijo, ok, vamos a preguntarle si al tipo que escribe obras o al tipo que hace empatía con uno de sus personajes, ¿qué le conviene más? ¿Esa vulnerabilidad,
esa sensibilidad, o un tipo rudo y común. Me dejó callado, evidentemente. Entonces, algo que explotado en otro contexto podría convertirse precisamente en nuestro superpoder. El problema, el problema es que lo hay, que rara vez buscamos dicho contexto. Generalmente nos quedamos donde se quedan todos los atrapados. Atención con esto, va a doler, pero muchas veces los principales atrapados de tu familia, de tu existencia, perdón, están en tu familia, en papá y mamá, que no revisan los talentos, sino a partir de su miedo, de su inseguridad, de su mediocridad brutal, pretenden que te quedes ahí en esa cueva. Permítenos que nos preocupen, permitimos que nos preocupen las mismas cosas y competimos por lo mismo y de la misma forma que compiten ellos. Craso, tremendo error. ¿Por qué? Porque sabes lo que pasa cuando pugnas, cuando luchas con la mayoría centrándote sobre aquello en lo que también se focalizan casi todos. De hecho, existe un nombre para esa clase de competencia, se llama carrera de ratones. Y salvo en ocasiones muy específicas, pocas veces compensa. Reconocerás una carrera de ratones porque en ella, 3 puntos. Primero, te deja la piel haciendo lo mismo que el resto. Te dejas la piel haciendo lo mismo que el resto, te esfuerzas, ahí debí traducirlo, te esfuerzas tanto igual que los otros. Dos, por más que te esfuerces, incluso igual que los otros, nunca es suficiente. Y tres, es matemáticamente imposible ser el mejor. Si llevas una vida luchando por cobrar más que el tipo que está a tu lado, tratando de ser más guapa que tu vecina y en general perdiendo el culo, entregándote de manera nefasta por encarnar mejor que nadie el estereotipo rígido del éxito que nos venden, bueno, entonces es posible que estés más sumido en esa carrera de ratones de lo que crees. Terrible, suena terrible. A la mayoría le cuesta creer en lo que no puede ver y tocar. La razón de nuestro éxito es invisible, casi siempre. Sí, en realidad no es tan obvio, hay que localizarla. Y lo es porque está dentro de ti, en nuestra especie. La clave del éxito no es algo que se pueda ver, oír o tocar, es algo intangible. A menos que nos abran la cabeza, claro está, se encuentra dentro de ti y varía de persona en persona. Y evidentemente, incluso si de manera biológica, literal, nos abrían la cabeza, tampoco está ahí. Es un concepto interno de conciencia. Todos tenemos un cerebro extremadamente plástico. En este sentido, plástico es que se adapta. Lo plástico es que se modifica. En eso nos parecemos, pero creemos que hay decisivas diferencias genéticas de persona a persona. Y lo más importante, hablamos que esas diferencias son exitosas, que han logrado transmitirse de generación en generación. Esas las explotamos y siguen, se mantienen y pasan a nuestras generaciones consecuentes. Y lo han logrado por algo, porque en cierto punto del pasado supusieron una ventaja para algún antepasado nuestro. Está padre. Súmale a eso que la experiencia que tú has tenido de la vida es particularmente irrepetible. El resultado, unas conexiones neuronales únicas. Mucha atención con esto, porque no necesariamente, bueno, incluso no para nada significa este éxito por el cual todos van. ¿Cuántas de las situaciones lo hemos trabajado ya también en otras cápsulas? Empezaste tú en menos, no empezaste en 3 o en 4, empezaste en -5, en -6, y de cuántas circunstancias has podido resolver para estar aquí escuchando esta charla. En realidad, no te estoy lavando el cerebro, ni mucho menos con que seas un triunfador. Todos tus problemas, hasta este momento, los has podido resolver. Únelas, estas conexiones neuronales, únelas al resto de rasgos y circunstancias que te hacen diferente y tendrás una de tus herramientas cruciales para el éxito, es decir, tu superpoder. Picasso o Dalí eran genios con la pintura como Mozart o Beethoven lo fueron en la música. Einstein era capaz de vislumbrar ideas que nadie más podía. Y tú, que no te espanten esos nombres, fueron seres humanos. Has descubierto ya tu propósito en la vida que no necesariamente tiene que apuntar a ser famoso. La pieza que viniste a hacer en este maravilloso universo, en la cual incluso si no está, no funciona de la misma manera y nadie se va a encargar de que funcione porque esa es tu responsabilidad, tu invitación a la cooperación con la vida. Cuando escojas tu visión y tus metas, estas deben adaptarse a ti como un guante. Dicho de otra forma, más te vale que tengas muy en cuenta tu superpoder,
Pues cuando vivimos en nuestro don, todos somos potencialmente genios. Y como bien apunta Sergio Fernández, que es otro coach que tiene textos maravillosos, solo entonces estaremos preparados para vivir en la abundancia. Lo voy a decir para no interrumpirlo con mi comentario. Cuando vivimos en nuestro don, todos somos potencialmente genios. Y como bien apunta Sergio Fernández, solo entonces estaremos preparados para vivir en la abundancia. Suena maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando vives en tu don, tu aporte es siempre superior a tu consumo. Esto es maravilloso y me viene maravillosamente bien porque he vivido hace un rato un reclamo verdaderamente absurdo, pero es cierto. Cuando estoy colocado en mi don, lo que doy es mucho más grande que lo que recibo, que lo que le tomo a la vida. Así que uno de tus objetivos ha de ser descubrir en qué sobresales tú y una vez hallado cultivar ese superpoder como si estuvieras absoluta y perdidamente loco. Como dijo alguien muy sabio, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que un idiota. No está hecho un pez para subir un árbol. La pregunta es, ¿cuál es tu superpoder? ¿Lo has encontrado ya? Ha habido grandes hombres y mujeres en la historia a las que les ha llevado media vida descubrirlo y aún así valió la pena. Para ti, que te cueste un poco menos, aquí tienes, para ti, para que te cueste un poco menos, aquí tienes algunas ideas que pueden orientarte. La primera, si no sabes lo que quieres, empieza por lo que no quieres. ¿Qué cosas odias y por qué las odias? Ya sé que tienes tu libretita ahí a un lado, entonces, bueno, puedes poner pausa o me regreso, las voy a leer dos veces. Si no sabes lo que quieres, empieza por lo que no quieres. ¿Qué cosa odias y por qué? Dos, detecta necesidades que tú tienes y que nadie satisface. A menudo algo grande empieza buscando la solución a un problema propio que luego resulta que comparte mucha gente. Eso está hermosísimo. Detecta necesidades que tú tienes y que nadie satisface. A menudo algo grande empieza buscando la solución a un problema propio que luego resulta que comparte mucha gente. 3. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Con qué cosas sientes que vuela el tiempo? ¿Qué actividades pagarías para que te dejaran hacerlas? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Con qué cosas sientes que vuela el tiempo? ¿Qué actividades pagarías para que te dejaran hacerlas? 4. Lo voy a leer despacio porque es largo y no lo voy a repetir. Piensa fuera de las categorías existentes, de las que hemos hablado, y en general de las que funcionan ahí como una especie de modelo. Quizá para aquello en lo que brillas no exista una categoría aún y debas crearla tú. A veces el mejor trabajo, ese para el que estás hecho, es el que todavía no tiene nombre. Puedes repasar para eso el capítulo, nuestra entrega de Juega tu juego, que es verdaderamente espléndida. Número 5. Recuerda que la actividad en la que brillas puede ser algo completamente nuevo o una combinación de otras que ya existen. Entonces, no necesariamente tengo que estar ahí. Acaban de establecer, y que es lindo el asunto, por ejemplo, en el caso de la actuación, ya hay un elemento que se llama coach de actuación, coach de actores. Entonces te da tu escena el productor o el director y te vas con tu coach de actores y te ayuda a resolver el elemento y te presentas ya mucho mejor entrenado, revisado la escena al momento de la filmación. Ese coach de actores encontró dónde se podía modificar, dónde dijo, bueno, pues aquí puedo ayudar y también con este lado, lo que sea, y encontró o armó una línea de explotación, perdón, de explotación de la riqueza. 6. No tengas prisa por descubrirlo. La prisa mata la creatividad. Estas son solo algunas sugerencias. Si se te ocurre alguna otra, pues ahí tienes tu cuaderno, anótala en la lista. El consejo más importante de todas se merece un capítulo aparte. Nos vemos en la siguiente entrega. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Gracias.